últimamente llevamos una serie de distintos temas, vamos enlazando y bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo. Aquí os presento hoy a Gabriel. Bueno, yo creo que Gabriel personalmente no le conozco mucho, pero últimamente hemos estado charlando un poco y creo que lo que sí que tiene es mucho tiempo, mucha antigüedad en investigación. Gabriel lleva 20 años investigando, es un investigador de Alicante y yo creo que está muy puesto sobre estos temas. Yo creo que va a ser una conferencia muy interesante y solamente quiero dar las gracias a Gabriel por su colaboración, por haberse ofrecido y por darnos esta conferencia. Gabriel, muchas gracias por todo y adelante. Bueno, pues gracias a todas y a todos, por supuesto. Y bueno, y vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que es el enigma de la sábana santa. Realmente la conferencia que tenemos aquí es para unas cuantas horas, pero aquí estaremos una horita solamente y esperemos no pasarnos de ahí. Obviamente el tema de la sábana santa muchas veces levanta una serie de suspicacias porque hay una serie de tendenciosidades. Tenemos el lado más religioso y el lado más histórico. E incluso teníamos un lugar central que sería el más agnóstico. Obviamente esto no es una conferencia religiosa, sino es una conferencia relacionada sobre, en este caso, una reliquia considerada por la religión cristiana y además es un resto arqueológico. Y como tal se debe de comprender, de tomar, de observar. Por supuesto, yo tengo mi propia teoría, mi propia opinión personal. Iremos abordando qué es lo que vamos viendo conforme va adelantándose cada una de las diapositivas, etcétera, 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 y al final pues veremos qué conclusión tendremos, que al final será la de todos ustedes. Muy bien. ¿Qué es la sábana santa? Pues bueno, es un lienzo de lino de 4 metros de largo por 1 de ancho aproximadamente. Tal y como tenemos aquí, es un asobev en idioma hebreo. Es decir, es un tipo de tela que se utiliza en los enterramientos hebreos, que es un tipo de tela que tiene que ser puro, no puede tener ningún tipo de impurezas, es decir, tiene que ser un tejido único, en este caso es lino. Como tenemos aquí, observando, tiene una serie de peculiaridades en forma de manchas, de marcas, de arrugas, de quemazones, etcétera. Es interesante esta cuestión porque en el cual la ley mosaica, el Tash Rishim, obliga a los entierros en lienzos que sean sencillos y con los dedos extendidos en lo que sería el cadáver. Luego veremos esto el porqué. Y luego, como estamos comentando, la ley Shanez prohíbe la mezcla de tejidos en lo que serían los lienzos mortuorios. Y luego también indica la ley Harasham, que dice que un judío muerto violentamente o con derramamiento de sangre no debe de lavarse antes del entierro, es decir, que tiene que enterrarse con su sangre, porque como ustedes ya sabrán y recordarán, lo que es en la religión judía, el alma reside en la sangre, entonces no se puede desperdiciar ningún tipo de resto sanguíneo del cadáver. Bueno, esto es la sábana santa, una imagen de la sábana santa en la cual tenemos dos partes bien diferenciadas por esta zona. Tendríamos la parte frontal del sujeto de la sábana santa y la parte del anverso. Tendríamos aquí el rostro, paquetes musculares del pectoral, brazos dispuestos sobre la zona del pubis y piernas. En la parte posterior tendríamos la zona de la nuca y de la cabeza, los omóplatos, zona lumbar, glúteos y la zona trasera de las piernas y además las plantas de los pies. Esto luego lo veremos con más aproximación. ¿Qué hace en especial la sábana santa? Pues bueno, como estamos comentando, se presupone que enrolló y formó parte de lo que es el ajuar funerario de Jesucristo. Actualmente se encuentra en la ciudad de Turín, para todo aquel que no lo sepa o que no lo recuerde. Y en Turín, en Italia, se le denomina Síndone o Santa Síndone. Bueno, pues aquí he hecho un pequeño mapa. Jerusalén lo tendríamos aquí, Turín aquí y Novella pues estaría aquí, ¿verdad? Y como curiosidades, pues bueno, Novella está a unos 1000 kilómetros de Turín y unos 3300 de Jerusalén.
Algunas reliquias atribuibles a Jesucristo pues serían los santos cálices, la lanza de Longinos, la túnica, el sudario de Oviedo, muy importante, y las conocidas Santas Faces, que hoy en Alicante pues se celebra la fiesta de la Santa Faz, que todos ustedes seguro que saben qué es. Es interesante esta vestimenta, que se supone que perteneció a Jesucristo. Este tejido es una inconsútil, una quizona, y se encuentra aquí, en la Basílica de Saint-Denis de Argenteuil. Se encontró en el siglo IV por Santa Elena, y es algo muy interesante porque tiene una serie de manchas de sangre humana del tipo AB. Curiosamente, la sábana santa y el sudario de Oviedo, tienen sangre del tipo AB. Ahora vamos a hacer una pequeña aproximación sobre la diferencia que hay entre la Santa Faz, el sudario de Oviedo y la síndone, porque muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Bien, estas serían las tres Santas Faces más conocidas: la de Alicante, Manopelo en Roma y la de Jaén. Hay que recordarles que el tema de la limpieza de Jesucristo cuando va camino del Gólgota por esa mujer piadosa que le enjugó el rostro con una serie de paños, hay que recordarles que no aparece en los evangelios canónicos. Es decir, si ustedes cogen la Biblia, buscan los evangelios, no encontrarán jamás ningún pasaje sobre este asunto. Aparecen los evangelios apócrifos. Bueno, esto sería una aproximación de la Santa Faz de Alicante. Teníamos el relicario, una pintura, y luego detrás de esa pintura tendríamos un tejido con la sangre supuestamente de Jesucristo. El sudario de Oviedo es un tejido muy interesante porque está dispuesto con una serie de manchas simétricas que pertenecen de forma antropométrica a un individuo, y según los estudios son perfectamente atribuibles tanto las manchas de sangre como lo que serían las dimensiones de ese rostro a las que hay en la Santa Síndone. Esto es el sudario de Oviedo. Tuve la suerte de que se me presentó in situ. Y luego pues esto es una copia que yo pues la tengo aquí y se la voy a enseñar a ustedes. Es a tamaño real. El sudario de Oviedo es este. Tiene una serie de manchas, como estoy comentando, simétricas. Voy a darle la vuelta porque será mejor. Son de sangre humana del tipo AB. Alguna quemazón. Y luego tenemos una serie de pinzamientos en este lugar, que son perforaciones ejecutadas justamente en lo que sería en el lado del cuero cabelludo del individuo que este lienzo cubrió su rostro. Luego ahondaremos un poquito más sobre él. Vamos a ver. Como estoy comentando, la diferenciación entre los tres lienzos. Primero, con el que se enjugó el rostro de Cristo subiendo al Gólgota, obviamente estaba en vida. Serían las faces o las santas faces de Alicante. Luego, posteriormente, tendríamos, estando Jesucristo fallecido, el sudario de Oviedo. Todo el mundo sabe que cuando una persona fallece, el ritual es taparle el rostro. Y tercero, tendríamos la Santa Síndone, que es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Aquí se ve con más facilidad la Santa Faz de Alicante, el sudario de Oviedo y la Santa Síndone. Y dado que hoy es la fiesta de la Santa Faz en Alicante, pues yo voy a hacer una pequeña aproximación. Imagínense
con todo respeto, que yo soy Jesucristo, y entonces la mujer piadosa se me aproxima, le coloca una serie de lienzos sobre el rostro, y lo que le aparecería sería esto, ¿verdad? Y supuestamente la tradición dice que son 3 lienzos, pues quedarían más o menos cada uno con una marca, por supuesto, la primera más fuerte y la última más indeleble. Estos serían los lienzos de las Santas Faces. La Santa Faz de Alicante, me imagino que muchos de ustedes ya la conocerán, sería el relicario. La parte trasera, por cierto, hay una Virgen del Loreto, esto casi nadie lo ha visto. Y bueno, si levantáramos un poquito esta disposición que he hecho aquí para ustedes, quitáramos primero la hornacina del relicario, tendríamos esta pintura, por todos conocida. Si quitamos la pintura, aparecería la tela, que supuestamente o el rostro de Jesucristo, y luego pues sería la parte posterior del relicario, la Virgen del Loreto, como estamos comentando. Hay una diferenciación entre esto y esto. Y obviamente entre esto y la Santa Síndone. Bueno, estamos aquí comentando y hablando de Jesucristo. Lo primero, hay que hacerse una pregunta, porque estamos hablando de que aquí lo que queremos es aprender y observar esta cuestión desde el punto de vista histórico. ¿Existió Jesucristo? La historia únicamente nos puede responder a esto. Pues bueno, parece ser que sí, porque tal y como tenemos aquí, Anales de Tácito, en su libro 15, pues ya está comentando, ¿no?, que Jesús, Yehoshua, en hebreo, así es como se escribiría el nombre de Jesucristo en su época, dice que existió y murió bajo mandato del emisario romano Poncio Pilatos. Flavio Josefo también escribe en su libro Antigüedades que había un hombre sabio llamado Jesús, así como unos personajes como Juan Bautista y Santiago, y el hermano de Jesús por sobrenombre Cristo. Suetonio también habla de un tal Cresto. Plinio el Joven también habla sobre unos adoradores de un tal Cristo. Sexto Julio Africano también hace unas citas. Plinio el Menor también. En el Talmud de Babilonia confirman la crucifixión de Jesús en la tarde de Pascua y las acusaciones contra Cristo de practicar la brujería y fomentar la apostasía judía. En Luciano de Samosata también. En el Marabar Serapio también, etcétera. Solamente con estos escritores y estas referencias escritas podríamos reconstruir el Evangelio, lo que nos daría a entender, obviamente, que la cuestión de la existencia histórica de Jesucristo está más que corroborada. De hecho, el catedrático Antonio Piñero es una persona que tiene grandísimos conocimientos a este respecto. Comenta que el 99% de los historiadores dicen que sí, que en efecto, que la figura de Jesucristo es auténtica, es real. Bien. Empirismo histórico. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no?, por lo que sería la zona actualmente de Israel. Pues aquí tendríamos la Palestina de la época de Jesucristo, la zona de Judea, la Samaria, Galilea. Esto es para que nos hagamos una idea, ¿verdad? Esto es Jerusalén en tiempos de Jesucristo. El Gólgota lo tenemos aquí. Supuestamente esta es la cueva del sepulcro, la roca en la cual fue crucificado. Bueno, esto es una curiosidad del monte Gólgota, ¿no?, que todos hablan que se parece a una calavera, de ahí el nombre Gólgota o Calvario. Otra cuestión es, para reafirmar la existencia de la historia de Jesucristo, es si existió Poncio Pilatos. Pues bien, en el año 61 se encontró este pedazo de piedra con una inscripción que dice Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Ludicae. Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea.
Obviamente esto nos da la confirmación de que Poncio Pilatos existió y fue coetáneo de la época de Jesucristo. Bien, la relación entre la Sábana Santa y Jesucristo, pues la tenemos que empezar relacionando con la lectura de los evangelios, porque obviamente son libros también que se pueden considerar de rigor histórico. Todos saben que fue ajusticiado, fue azotado, se coronó con una corona de espinas, fue sometido, como estamos comentando, a una tortura, en la cual es muy significativo lo que sería la corona de espinos, que más que corona fue una especie de casco. Yo aquí he hecho una pequeña reproducción, en este caso con rosas, y bueno, y se lo pueden poner a alguno de ustedes, por ejemplo, para que vean un poquito la gracia que tiene que hacer que a una persona le pongan sobre la cabeza un casco, en este caso, o con esas espinas, que en este caso son unos espinos mucho más fuertes que los que tenemos aquí. ¿Alguien quiere probar por allí? Creo que no, ¿verdad? Bueno, esta es una reproducción que hay en el Museo de la Santa Síndone en Turín. Los pinchos son de un tipo de planta que es típica del desierto de Palestina. Posteriormente, todos conocemos la historia de la flagelación del sujeto. La flagelación fue efectuada por expertos torturadores de la legión romana. Es decir, sabían perfectamente qué material usar, en este caso el taxilatum, el flagrum taxilatum, que es un mango de madera, unas tiras de cuero rematadas con unas bolas o unas pesas de plomo. La finalidad de ellas es que cuando impacta sobre la piel del reo, destroza no solamente la piel, sino también lo que sería la parte inferior, tanto de grasa como de los paquetes musculares, arrancando todos ellos hacia afuera. Esto es una serie de reproducciones que hay en Turín de los taxilatum. Esta sería la disposición probable del reo o de los reos a la hora de ser azotados por los expertos torturadores romanos, en este caso, y siempre tenían una serie de líneas o de direcciones, que aquí están bien definidas, debido a la dirección de los latigazos. Sabemos que Jesucristo fue rumbo al Gólgota y portaba no una cruz, como se ve de forma piadosa aquí, en estas reproducciones de este Vía Crucis, sino que con toda seguridad cargaba con el madero transversal, horizontal, el llamado patibulum, sobre sus hombros. Esto es muy fácil de entender, porque hay que pensar que los ajusticiamientos que hacían los romanos en aquella época tenían que tener cierta plasticidad, por llamarlo de una forma suave, ¿verdad? Tendrían los estipes, que serían los palos verticales ya preparados, clavados en el suelo, y posteriormente simplemente sería obligar al reo a cargar con el patibulum, con lo que sería el madero horizontal, subirlo y colocarlo encima del madero vertical, del estipes. Todos conocemos, al leer los evangelios, que Jesucristo fue crucificado con dos individuos que, por cierto, aquí pone ladrones, pero realmente la traducción es muy piadosa. A los ladrones no se crucificaba en aquella época según la justicia romana. La verdadera traducción sería, ahora viendo una pequeña analogía actual, sería terroristas. Y en este caso serían terroristas contra el Estado o el Imperio Romano. Es decir, que los dos individuos que habían a los lados de Jesucristo pues eran terroristas. Simplemente serían reaccionarios contra el Imperio Romano. Respecto a los nombres de Dimas y Gestas, pues aparecen en los apócrifos. No se pueden buscar en los evangelios canónicos porque no los van a encontrar.
Yo hago esta serie de incisos respecto a los apócrifos porque los apócrifos obviamente no son libros canónicos utilizados por la Iglesia, pero de los cuales se recoge mucha información y oye, y no hay ningún problema en leerlos. Es siempre interesante y fuente de documentación. La crucifixión, como todos conocemos, fue un invento persa, no fue un invento romano. Los romanos lo copiaron cuando llegaron a la Persia y de ahí pues se lo llevaron para sus territorios. En el año 68 se encontró en unos restos arqueológicos de Israel lo que sería un individuo que había sido crucificado de pies y manos sobre un madero de olivo, lo que confirma que en efecto en aquella época se crucificaba pues a los reos que estaban condenados a muerte. Esta sería una aproximación teórica de cómo sería realmente la cruz por el cual fue ajusticiado o eran ajusticiados, el stipes, que lo hemos comentado antes, el palo vertical, y el patibulum, el horizontal, que llevaba el reo sobre sus hombros, y luego arriba pues tendríamos pues el famoso letrero, el titulus crucis, que se llama, aquí tengo una pequeña reproducción, y bueno, y este es un poquito pequeño, quizás fuese un poquito más grande en aquel lugar, en aquel momento. En la parte de arriba sería el escrito en hebreo, luego en latín y posteriormente en griego, ¿verdad? Esto sí que aparece en los evangelios canónicos. El tipo de crucifixión sería esto sería el patibulum, estos serían los puntos por los cuales se incidirían los clavos para sujetarlo al madero horizontal. Esto sería pues una aproximación, ¿verdad?, de cómo entraría ese clavo brutal sobre la zona de la muñeca, no de las palmas, sino de la muñeca. Y bueno, y aquí pues tengo también una pequeña reproducción. ¿Qué les parece? Imagínense este pedazo de hierro entrando por aquí, clavado, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de compasión, y luego a la altura de los pies. Por supuesto eran clavos que se usaban y se reusaban una y otra vez. Vamos, el dolor tuvo que ser como mínimo insoportable. Muy bien, pues continuamos y nos vamos aproximando, lo estamos comentando. No se crucificó por las palmas de las manos, tal y como aparece en la iconografía tan abundante cristiana. Eso fue un error de traducción, porque en el hebreo la mano llega desde la punta de los dedos hasta el codo. Entonces ahí hay un error de traducción. Este sería aproximadamente el punto por el cual se introdujo el clavo. Se denomina el punto de Destot. Es una especie de espacio que existe en toda esta zona de la escafoides. Posteriormente, el clavado por los pies no está claro. No está claro sobre si se puso un pie encima del otro o fue clavado con los pies separados y cada uno de ellos con un clavo. Yo me inclinaría más por esta cuestión, la de utilizar un único clavo y simplemente por economía. Aquí tenemos un ejemplo de dos representaciones escultóricas de un Cristo, en este caso pues crucificado con dos clavos, cada uno por pie, y aquí uno solo, aprovechando y sujetando los dos pies a la vez. Yo me inclino por esta. Este sería el punto por el cual incidió el clavo a la altura del empeine. La crucifixión también indica que
cuando expira Jesucristo, es atravesado por una lanza, del cual se dice que emana sangre y agua. Luego veremos el por qué. Este sería el punto por el cual se introdujo la lanza. Estos son diferentes tipos de puntas de lanza utilizados por los romanos, por las legiones romanas, serían los famosos pilum. Este sería el punto de incisión de la lanzada, atravesando completamente el ventrículo diestro de lo que sería el músculo cardíaco. El tidus crucis, lo hemos comentado antes. Y luego los evangelios nos dicen que en efecto este individuo, Jesucristo, pues fallece. Y tenemos aquí una serie de pequeño resumen con los evangelios canónicos y diferentes declaraciones de los evangelios apócrifos. Todos ellos además bastante similares. Se comenta también que es enterrado. Y aquí hay una cuestión que quiero yo hacer una pequeña incisión. Hay algunas Biblias que por desgracia tienen una muy mala traducción a castellano. Es decir, los evangelios se escribieron en griego y en arameo, posteriormente se tradujeron al latín, ya empezaron a haber una serie de errores de traducción, pero cuando ha llegado a nuestras lenguas autóctonas es cuando ya empiezan a haber a veces una serie de disparates. Algunos de ustedes tendrán la Biblia en casa y cuando llegan a la hora del entierro, cuando llega José de Arimatea, solicita el cuerpo de Jesucristo, resulta que dice que lo enfajaron, lo envolvieron en vendas. Eso es un error. Un error. Y de hecho la arqueología ha demostrado que en la zona de Palestina los judíos no se entierran con vendas. Entonces, la traducción original es esta que he puesto yo aquí. Y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto lo está comentando María Magdalena cuando llega al sepulcro y ve que no está el cuerpo. Se encaminaron al sepulcro. El otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio, y ahora vamos a ver el original en griego, que dice taozonia, es decir, lienzos, no fajas ni vendas, lienzos. Taozonia, lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve taozonia, lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a la sábana, detalle, sino anudado en un lugar aparte. Este es un dato interesante. La cuestión de los lienzos y de la sábana aparece cuando hay una buena traducción. Lo comento esto porque a veces los agnósticos y no agnósticos pues comentan esta historia porque dicen, bueno, si en la Biblia, en los evangelios está diciendo que fue envuelto en fajas y en vendas, ¿cómo es que usted me está diciendo que lo que aparece aquí, esta sábana, este lienzo, resulta que envolvió a Jesucristo? Bueno, pues ya tenemos que es un error de traducción. Reconocerán a su santa patrona, ¿verdad? Bien, pues es mi deber comunicarles que ni uno solo de los evangelios, ni canónicos, ni apócrifos, ni gnósticos, relaciona a María Magdalena con la prostitución. La torpeza del Papa Gregorio, tal y como pongo aquí, fue decir que fue camino de perdición y esclava de la lujuria. Esto fue un error que se ha ido arrastrando a través de los siglos, siglo VI, hasta ahora, siglo XXI, y menos mal que en el Concilio Vaticano II, en el año 69, se enmendó ese error y se dijo que María Magdalena no había sido jamás una prostituta. Esto es algo que a mí me gusta dejarlo bien claro porque yo pienso que la memoria de las personas debe de quedar limpia, y en este caso no se estaba haciendo justicia con esta santa que tienen ustedes pues como patrona del pueblo. Como curiosidad, el Papa Gregorio Magno era bisnieto del Papa Félix III y nieto del Papa Félix IV. Y esto quien lo quiera corroborar puede coger los libros de historia y lo verá. Bien, el entierro, como estamos comentando, fue efectuado una vez descolgado de la cruz, envuelto en una serie de lienzos, en este caso la sábana que estamos aquí comentando, fue enjugado con una mezcla de aloe y de mirra y fue depositado en una tumba nueva.
Este es un ejemplo de tumba judía. Este es el tipo de tumba que los judíos de la época y bueno, y posteriormente, durante varios siglos después, han ido usando y utilizando. Muchas veces era un tipo de enterramiento, pues un poquito aquí como los nichos, ¿verdad? Que servía para enterrar a varias personas a la vez. Esto sería pues una entrada a una de estas tumbas hebreas. Bien, y entramos ya en materia sobre la Sábana Santa o síndone. El periplo que la historiografía y diferentes muestras casi detectivescas nos indican es que parte de Jerusalén, llega a la ciudad de Alepo, la ciudad de Edesa, Constantinopla, probablemente hace un periplo vía marina por el Mediterráneo hasta Francia, llega a Lirey, Chambéry y finalmente en Turín. Bien, la Sábana Santa o síndone se puede contemplar en la actualidad así. La palabra síndone procede del griego sindón, mortaja, y hemos comentado que la palabra sober designa una sábana de lino pura. Esta sería la parte frontal en la cual se encuentra pues el rostro, pectorales, etcétera, y la parte posterior de el individuo que fue envuelto en ella, que se presupone que es Jesucristo. Aquí hay una serie de manchas peculiares. Estas que aparecen aquí de forma perpendicular forman parte, junto con estas, de los efectos producidos por un incendio en el año 1532 cuando estaba guardada en la catedral de Chambéry. Ese incendio casi destruye por completo la Sábana Santa. Nos hubiéramos quedado sin esta reliquia y sin este misterio, porque luego veremos el porqué. Pues, posteriormente tiene una serie de manchas. Esta serie de rodales son manchas de agua. Un agua que se usó para apagar el incendio que estaba envolviendo la síndone. Esta mancha que tenemos aquí en vertical es un reguero de sangre, como este punto que tenemos aquí en la muñeca también es sangre, o este punto que tenemos aquí en la frente o en la parte posterior de la cabeza, o estos vamos a llamar puntitos en la espalda. Todo eso son marcas de sangre producto de la crucifixión y de la tortura. Actualmente la síndone está dentro de esta urna especialmente acondicionada para que mantenga condiciones higrométricas, tanto de humedad como de temperatura, y de paso pues tiene una protección especial contra el fuego. La Sábana Santa, hasta hacerse esta urna especial para ella, se encontraba depositada aquí en este relicario de plata. Aún se conserva este relicario. La Sábana Santa fue enrollada, fue plegada de muchas formas, y esto lo sabemos porque el lino tiene la peculiaridad que por mucho que se plante, al final con rayos ultravioleta, con radiación o frecuencia ultravioleta, se ve la marca en el cual ha estado doblado el lienzo de una forma o de otra. Lo estamos comentando. Estos serían puntos concretos, manchas concretas de la Sábana Santa, las quemaduras, la espalda, las líneas horizontales de la quemadura de Chambéry. Y aquí ya tenemos una, vamos a llamar, aproximación a estas manchas, ¿verdad? En el tono más oscuro pues se ve la figura antropométrica de un individuo, sería esta. Y eso es tal y como se ve en vivo, cuando uno está en Turín y la observa. Estas serían las manchas producto de esas quemaduras en el año 1532, serían estas. En estas manchas más oscuras serían las manchas de sangre. Es muy peculiar, por ejemplo, esta mancha en forma de 3 o de épsilon en la frente. Esta que hay aquí en la muñeca diestra, que realmente es la izquierda, luego veremos el porqué. También es bastante interesante. Las dimensiones ya hemos comentado que son 4 metros y algo por 1 de ancho. Este sería el tejido de la síndone visto con una aproximación de lupa. Es un tejido llamado ensarga,
o tipo de espiga. Esta sería una comparativa entre el tejido de sarga de la síndone y una tela de tafetán normal y corriente. Quiere decir, este tipo de tejido en espiga quiere decir que es un tipo de lienzo muy fino, especialmente dedicado para algo. Es como cuando se compra un tipo de tela pues para una novia, por ejemplo, una primera comunión, un evento especial. Esto sería un telar de la época. Y bien, esta sería la postura del cadáver que envolvió la sábana santa. Vamos a ver, cuando llegó el cadáver, supuestamente Jesucristo, a la cueva, al entierro, llegó en estas condiciones, con esta postura. Esto fue debido al rigor mortis, que obviamente ya tenía el cadáver. Se sospecha que los brazos fueron extendidos y forzados hacia la zona púbica para dejar justamente las manos encima de la zona del pubis. Y de hecho es una cuestión que ha intrigado a veces a los expertos cuando han visto las dimensiones de los brazos que aparecen en la sábana santa y dicen, ¿por qué los brazos son tan largos? Pues entre otras cuestiones porque se sospecha que se le dislocó o se forzó lo que sería la musculatura y lo que serían las articulaciones y ligamentos ya cadavéricos de Jesucristo. Esto es una escultura que hizo el doctor Miñarro, haciendo una reproducción lo más aproximada posible de lo que serían los efectos de la tortura y de la crucifixión sobre Jesucristo. Muy interesante, por cierto. La postura, lo estamos viendo. Y bueno, y fue envuelto pues de esta manera. Se dispuso el lienzo de forma plana, por encima de él el cadáver, y luego se cubrió por encima. Como si estuviesen haciendo algún tipo de tarta, ¿verdad? La postura lo estamos comentando. La parte inferior de la sábana, por la parte posterior del cuerpo, la parte delantera. Y luego, con toda probabilidad, se utilizó algún tipo de vendaje para sujetar lo que sería el lienzo, la sábana, al cuerpo, a lo que sería la antropometría del cuerpo. Aquí se vería un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esas, vamos a llamar, bandas de tela. Este sería el cuerpo de Jesucristo y por encima veríamos el lienzo de la sábana santa que le pasaría por la cara, por el pecho y luego por la parte posterior de la espalda. La postura, ¿verdad? Lo estamos repitiendo. Bien, esto sería una especie de recreación de una de las tumbas de entierro judías. Sería dispuesto aquí en este lugar. Estamos comentándolo, ¿verdad? La postura, es que es importante tener en mente este tipo de postura. El equipo STURP que ven aquí es un equipo de científicos, un equipo interdisciplinario de científicos, la mayoría norteamericanos, que en el año 78, capitaneados por el Dr. Jackson, estudió de forma interdisciplinar la sábana santa. En un principio, pues lo primero que pensaban era pues que era una pintura o un efecto de, vamos a decir, efecto de reacción de vapores post-mortem relacionados además con la unción del aloe y de la mirra y que produciría una serie de manchas sobre el lienzo, pero empezaron a darse cuenta que no existía ningún resto de pintura sobre ese tejido. Empezaron a observar esos regueros supuestamente de sangre y hicieron una serie de pruebas y en efecto resultaba que era sangre y era además humana. Eso lo veremos ahora con cierta tranquilidad. La conclusión del equipo del Dr. Jackson comenta que el individuo fue amortajado, el individuo que había en el interior de la síndone produjo algún tipo de reacción que todavía no es comprensible dentro de lo que es la física conocida, que produjo un efecto flash, una reacción, una emisión, una conversión de la materia en energía de forma instantánea y se volatilizó.
quedando la síndone vacía completamente. A esta cuestión, el forense Delfín Villalain, miembro del Centro Español de Sindonología, este señor hizo un ensayo muy interesante sobre cuándo se formó la imagen de la sábana santa. Y según los estudios que él hizo como médico forense, observando el tipo de rigor mortis que ya hemos visto, por eso he hecho una incisión, la postura que tenía el cadáver, viendo el grado de rigidez cadavérica del individuo, indica que la imagen, porque obviamente la imagen de la sábana santa recoge la postura del individuo, se produjo entre 2 horas y media y 6 horas después de su muerte. Me recuerdo que cuando hizo este comentario lo hizo en exclusiva en una conferencia en Valencia, que tuve el gusto de poder estar con él. Y él simplemente dijo, la ciencia dice que la imagen se produjo entre 2 horas y media y 6 horas después del fallecimiento. Dijo, la cuestión de resucitar a los 3 días, yo no voy a entrar ahí. Y de hecho, o hay un error de interpretación en las escrituras, o 2, este flash lumínico no tuvo nada que ver con la resurrección. Es una cosa que quedó en esa convención, en el aire, y bueno, y obviamente nadie supo contestar. Y él como forense pues se apartó un poquito de la cuestión. Ya hemos comentado diferentes cuestiones relacionadas con las leyes hebraicas a la hora de enterrar a una persona con un tejido. La sábana santa hemos visto que son 2 partes. Esta sería la parte frontal, lo estamos comentando, rostro, paquetes musculares del pecho, paquetes musculares de la zona del abdomen, los brazos, ¿ven? Si se dan cuenta tienen una elongación como un poco artificiosa y se supone que es debido a esto. De hecho, el doctor Villalain fue quien hizo esa incisión. Dice, yo como forense yo veo que estos brazos están dislocados, se han forzado para llevarlos hasta la zona del pubis. Las rodillas, empeine. Sobre la altura, he puesto aquí este pequeño inciso, sobre la altura todo el mundo dice que el individuo de la síndone, que Jesucristo era un personaje muy alto. Pues bueno, Ricci, cuando estudió la síndone, el doctor Ricci comentó que medía 1,62 m. Yo mido 1,67 m, para que se hagan ustedes una idea. Barbet, sin embargo, decía que medía 1,78 m, Jeddah 1,83 y Ferry 1,87. Vamos, el promedio 1,75. Que para la época no era una altura precisamente baja, sino una altura más bien alta. Si bien en la zona de Aramea, de la cual se supone que era oriundo Jesucristo, esta altura no era extraña. Bien, vamos a centrarnos un poquito con la parte frontal de la síndone. Las marcas de agua que estamos comentando del incendio de Chamberí del año 1532, las manchas de sangre producto de latigazos, o en este caso de la corona de espinas o casco de espinas que fue dispuesto sobre el individuo. Este reguero de sangre que tenemos aquí del costado sería producto de la lanzada, la famosa lanzada que estábamos comentando antes. Estas zonas son parches que se colocaron en el año 1534 por las monjas clarisas, pues para hacer una serie de remiendos debido a los agujeros, a las perforaciones ocasionadas por ese incendio, ¿verdad? Y luego aquí tendríamos la sangre del empeine de los pies. Voy a hacer un pequeño inciso aquí. Ven ustedes aquí que hay 3 puntos más 1 en forma de L, una L invertida. Esos son productos de un incendio que todavía no se sabe cuándo se produjo, pero que fue desde luego anterior al año 1400 y pico, porque el pintor Durero hizo una pintura de la síndone y ya en aquella época y ya situó estos agujeros o esas marcas pintadas sobre una reproducción. La impronta dorsal, lo mismo. Tendríamos los regueros de sangre
de la parte dorsal o anterior del cráneo. Estos serían las marcas de los latigazos. Este es el reguero de sangre de la zona lumbar. Latigazos en la zona de los glúteos y en las partes posteriores de las piernas. Y luego unos grandes regueros de sangre en la zona de las plantas de los pies. ¿Y por qué esta cantidad de sangre en la planta de los pies? Si se supone que tenemos al reo crucificado, por decantación y por gravedad toda la sangre iría cayendo hacia un punto común. El punto común sería justamente los pies. Los pies sería la parte que más concentración de sangre existiría. He ido para atrás para mostrar los puntos de latigazos que recibió en la zona del pecho, antebrazos y piernas. Tuvieron mucho cuidado con golpear esta zona. Y como he comentado antes, quienes se encargaron de dar latigazos a este individuo, que estamos hablando que con toda seguridad fue Jesucristo, eran expertos. Y sabían que si golpeaban la zona del corazón, la zona cardíaca podría entrar en un colapso, en un infarto. Obviamente esta zona quedó abandonada por los impactos, haciendo inciso en otros lugares que sabían que no iba a producir muerte. Y de hecho la zona dorsal, toda la espalda, fue castigado brutalmente, glúteos, gemelos, etcétera. Bueno, esto sería pues otra explicación de las manchas que hay en la síndrome, lo estamos comentando poco a poco. Y ahora vamos a entrar la cuestión más curiosa y más enigmática a la vez sobre la síndrome. La mayoría de ustedes tienen una edad en la cual recuerdan que cuando sacábamos una fotografía, cogíamos un carrete, lo metíamos en la cámara, sacábamos el celuloide, hacíamos unas fotografías y luego cogíamos ese carrete y se llevaba a revelar. Y nos daban las copias en papel y los negativos. Todo el mundo ha visto un negativo. Esos colores tan raros, esas inversiones de imagen. Pues bueno, si nosotros le hiciéramos una fotografía a este Cristo, a este rostro de Cristo, el negativo sería este, ¿verdad? Completamente invertido. Luego a la hora de sacar el positivo sería este. Muy bien. ¿Reconocen este mosaico? ¿Le ocurre algo a este mosaico? ¿Le ocurre algo a este mosaico? Está invertido. Es decir, si nosotros sacamos una fotografía, tenemos el negativo aquí, ¿verdad? Pues bien, quiero que hagan ahora un pequeño ejercicio de imaginación. Piensen que cuando se dispuso este mosaico en el ayuntamiento de Novelda, cuando ustedes van a verlo, ahora, cuando salgan de aquí, tiene estos colores. Piensen. Y durante siglos, vamos a suponer que este mosaico no tiene la edad de unas decenas de años, sino que tiene siglos, pues todo el mundo se piensa pues que este señor que está aquí labrando el mármol pues tiene unos ropajes con tonalidades ocres, las piedras son azules, etcétera. Y todo el mundo tiene esa imagen. Muy bien. Y ahora resulta que se inventa la fotografía. Llega el siglo XIX y se inventa la fotografía. Sacamos una fotografía y cuando revelamos el negativo nos encontramos con esto. Es decir, con los auténticos y verdaderos colores de ese mosaico. Pues bien, esto es lo que sucede con la sábana santa. Si nosotros vamos a Turín y observamos en este caso el rostro de la síndone, vemos esto. La síndone tiene una peculiaridad. A menos de 2 metros no se ve nada. No se ve nada. Se ve uniforme. Únicamente se verían las manchas de sangre. Pero estas manchas, que obviamente muestran una forma antropométrica, no se ven. Pues esto es lo que ocurre cuando sacamos un negativo o invertimos digitalmente la imagen que hemos visto con anterioridad. Es decir, se ve con total claridad los rasgos del hombre de la síndone. Si Jesucristo tuvo un rostro, fue este que tienen ustedes aquí.
Repetimos el experimento, esta vez en blanco y negro para que se aprecien más detalles. Este es el rostro que ustedes verían en vivo en Turín. Y cuando sacamos una fotografía, el negativo nos muestra esto. Esto todavía no tiene explicación. La física y la química no ha podido dar una solución a esto. Se han intentado hacer una serie de experimentos que la verdad que son bastante grotescos. Yo en esta exposición no he puesto ninguno, quizá en otra exposición ponga. Pero todas las exposiciones que se han hecho de experimentos de cámara oscura, de utilización de albúmina de huevo, etcétera, para hacer una recreación de la síndrome, además de que son muy malas, yo siempre digo una cuestión, y es que la sábana santa no es un negativo fotográfico, es más que esto. Y bueno, y fue este señor, Secondo Pia, el que se quedó impresionado en el año 1898 a causa de una ostensión de la sábana santa en Turín, quien se dio cuenta de ese efecto de negativo positivo de la síndrome. Casi lo encarcelan, por cierto, se pensaban que había trucado las imágenes. Este es precisamente el negativo original que sacó Secondo Pia de la síndrome. Todo el mundo hasta ese momento había visto la síndrome de esta forma y a raíz de la invención de la fotografía se observa esta otra. Aquí se ve con claridad, en blanco y negro, la imagen completamente antropométrica del individuo de la síndrome. Pelo largo, la barba, el labio, bigote, tabique nasal, arcos ciliares, los párpados cerrados, una expresión serena, pectorales en inspiración, es curioso, los dedos, los pulgares precisamente no se observan en la síndrome. Y eso curiosamente la ciencia forense dice que debido a la perforación en las muñecas con el clavo se produce un efecto de retracción del dedo pulgar. Las rodillas bastante demacradas por supuestas caídas, las plantas de los pies, el talón, los dedos, los gemelos, glúteos, zona dorsal e incluso el cabello. El cabello de Jesucristo era largo y cuando fue depositado sobre la síndrome le hizo una especie como de trenza, como de coleta. Y se ve aquí claramente. Bueno, esto es una serie de impresiones por ordenador para que se observe con más detalle estas características. Esto es lo mismo por su parte dorsal. El equipo Sturb, este es el Dr. Jackson, lo hemos comentado antes, en el año 78 hizo esta investigación. Esto fue la ostensión, la penúltima que hubo sobre la síndrome. Esto es esto es tejido de la sábana santa, una muestra de tejido tomada con un microscopio. Y la imagen de la síndrome se considera aikiropoieita, es decir, no hecha por manos humanas. Y bueno, y ahora viene el meollo. ¿Cómo se produjo esa imagen? Bueno, pues aquí hay un cuadro en el cual pues dice con tintura, con pintura, con tinte, con polvo, por un contacto directo, por vaporigrafía, por vapor y calor o por radiación. Pues aquí hay una serie de características que se darían o no, dependiendo del caso. En este caso, si fuese pintura, la superficialidad no, pormenorización tampoco, estabilidad térmica tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, no, posible, no, sí, posible, no. Y sin embargo, cuando llegamos a una radiación, vemos que sí que cumple todas estas características que se observan sobre la Santa Síndrome. Es decir, la ciencia se ha dado cuenta que una imagen producto de un foco de radiación puede crear una imagen dando esta serie de peculiaridades y de características, que son todas las que reúne la sábana santa de Turín. Otra cuestión
Cuando el doctor Jackson y compañeros hicieron la investigación de la sábana santa, observaron, aquí tenemos una mancha de sangre dispuesta sobre el lienzo de la sábana santa, observaron que debajo de la sangre no hay ninguna impronta, es decir, no está la imagen que hemos comentado antes de Jesucristo. Es decir, que la sangre llegó antes que la imagen. Lo que en caso de que alguien hubiese hecho el experimento de la pintura, que ya hemos visto que no, pues obviamente lo hubiera hecho al revés, hubiera pintado al sujeto y después le hubiera colocado la sangre, porque luego antropométricamente sería imposible o prácticamente imposible el coincidir una cosa con la otra. Bueno, lo hemos comentado antes, la imagen no se ve a menos de 2 metros, no ha sido pintada ni coloreada, no hay direccionalidad, es decir, cuando uno pinta se ve la direccionalidad de las pinceladas, no está formada por vapores post-mortem, no se ha formado tampoco por contacto. A veces hay una teoría por ahí que dice que se usó un busto de bronce, se puso incandescente, se situó encima el lienzo y, bueno, y dejó ese tipo de impronta. Pues tampoco. Se encuentran cantidades mínimas de pigmentos naturales, es decir, sí hay pequeños restos de pintura en la síndone, pero es debido a esto. Y es que todas las copias que se han hecho de síndone posteriormente se pasaban por encima de la misma para obtener esa calificación de santidad que la Iglesia reconoce en las reliquias. Y obviamente de forma microscópica quedaron partículas de color, de pintura, sobre el lienzo de la síndone. La imagen no muestra fluorescencia, es decir, no ha sido producto de una quemazón, de una degradación térmica. Y lo que hemos comentado antes, no hay imagen debajo de las costras de sangre. Otra de las anomalías es la tridimensionalidad. En el año 76, pues NASA, que es la Agencia Espacial Norteamericana, hizo una serie de investigaciones con sondas automáticas en Marte y llevaba un dispositivo llamado VP8, que lo que hacía era recoger información tridimensional de las fotografías que estas sondas sacaban sobre la superficie marciana y luego pues las transportaban y las llevaban y se formaba una imagen en 3 dimensiones de esa que teníamos en 2. Justamente es lo que sucede con la síndone. Si nosotros utilizamos el VP8 para sacar la tridimensionalidad, por ejemplo, de una fotografía como la que tienen ustedes aquí, el efecto es este. Es un efecto aplastado. Sin embargo, cuando el VP8 escaneó la síndone, observó una serie de detalles que, como se ven, son completamente distintos unos de otros. Es decir, la sábana santa, además de tener una imagen plasmada sobre ella, que no se sabe cómo se ha producido, aunque se sospecha que fue por un tipo de radiación, además contiene información tridimensional, cosa que ningún cuadro contiene. Y este es el ejemplo. Aquí se ven mejor, más detalles, arcos ciliares, tabique nasal, bigote, labio, la barba cortada en 2, la cabellera. Bien, pasamos a un pequeño estudio del rostro sindónico. Ya lo hemos comentado antes, esto sería la síndone tal y como ustedes la pueden ver. La parte más peculiar es esta mancha de sangre llamada en épsilon o en 3. Obviamente el rostro de la síndone tiene una composición antropométrica encima de una calavera humana. Estos serían los puntos relacionados con los efectos de la tortura y de la crucifixión sobre el individuo. Aquí teníamos una serie, por ejemplo, de marcas concretas. Hay una posible rotura del tabique nasal, golpes en el ojo diestro,
golpe en el pómulo, una de las aletas está mucho más abierta, regueros de sangre saliendo de las fosas nasales, la barba partida en dos. Esto no se sabe si es porque la tenía así o porque la arrancaron a un mechón de algún tirón. El famoso reguero en épsilon que estamos comentando antes, regueros de sangre producto de los punzamientos del casco de espina. Aquí se ve con mucha claridad el rostro, y es una imagen que me gusta mostrar siempre porque muestra dignidad, muestra paz, muestra aceptación de lo que le venía. Y es una imagen que a mí personalmente me produce mucha serenidad, a una costa del sufrimiento pues que tuvo. Esto es una reproducción en 3 dimensiones hecha sobre cartón de la síndone. Y bueno, llegamos aquí a una cuestión que se llama los puntos del doctor Viñón, y lo hemos comentado un poquito antes, ¿verdad? El rostro de la síndone tiene una serie de peculiaridades. El primero son unos ojos muy grandes, una especie de U en el entrecejo, una línea transversal en este punto, la barba partida en dos, hay una especie de línea vertical debajo de lo que sería el tabique nasal, el pómulo diestro mucho más abultado, la cabellera, etcétera. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque resulta que la iconografía crística muy reciente, en este caso, es de una catacumba del siglo VII, después de Cristo, está recogiendo precisamente los puntos que aparecen en la síndone y que en este caso el doctor Viñón pues llevó a cabo, ¿no?, esa recopilación. La U, que estamos comentando, la tiene aquí, los ojos grandes. Aquí tenemos un mosaico, del año 350, es decir, es de lo más antiguo que hay, que ya está mostrando las peculiaridades que muestra el rostro de la síndone. Siglo IV, catacumba de Comodilla, en Roma, rostros grandes, tabique nasal recto, barba cortada en dos. Más ejemplos, en este caso siglo VI, son también muy antiguos, esos ojos grandes llamados ojos en búho, en forma de búho, muy característicos. Y observen estos penachos de pelo. Esos penachos de pelo, precisamente no es pelo, es precisamente esa epsilon, esa sangre. Más ejemplos. Ojos en búho, mechón, en este caso este no lleva el mechón, ojos en búho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos estos autores que crearon estas iconografías conocían el rostro de Jesucristo en épocas muy tempranas. ¿Y de dónde bebieron? Pues se supone que bebieron, obviamente, de la síndone. Esto lo comento por la polémica y la cuestión de si es una falsificación del siglo XV, si es una pintura, si es templario, etcétera. Todas esas cuestiones quedan automáticamente desechadas porque las iconografías más recientes del rostro de Jesucristo contienen los puntos del doctor Viñón que son similares a los de la síndone. Que hay más ejemplos. Más ejemplos. Más ejemplos. Más ejemplos. Y aquí, haciendo una superposición de imágenes del Pantocrátor del monasterio de Santa Caterina en el Sinaí, se observa cómo coinciden a casi un 80-90% las similitudes antropométricas de la síndone con este dibujo, este Pantocrátor. Y llega la cuestión del carbono 14, la famosa polémica del carbono 14. ¿Qué ocurre? En el año 88 pues se dieron los resultados. Aquí tenemos la conferencia, siglo XIII-XIV, y parece ser que se dio como un carpetazo muy rápido
a la cuestión de la antigüedad de la síndone. Es decir, si la síndone es del siglo XIII, XIV, pues obviamente no puede ser de Jesucristo. Pero aquí hay unas cuestiones. Hemos entrevistado a científicos, como hemos visto antes, y bueno, hay que decir lo primero, aparte de esas cuestiones que hemos visto antes de las similitudes del rostro, hay que comentar que la síndone ha sido expuesta a diferentes grados de contaminación a lo largo de los siglos. Incendios, besos, manoseos, se han dispuesto de diferentes lienzos por encima del mismo, se han envuelto personas con él, es decir, está completamente contaminada con material orgánico. ¿Y por qué comento esto? Porque la prueba del carbono 14 se hace únicamente con material orgánico, es decir, no podemos coger una piedra y datarla con carbono 14, solamente se puede datar material orgánico, un tejido de lino, como es la sábana santa, un hueso, etcétera. Tratar, tal y como nos comentaron los expertos, tratar un resto arqueológico, estamos comentando que aparte de reliquias, un resto arqueológico, tratarlo con la datación del carbono 14 es cuanto menos un disparate, es decir, no vale para nada. Aquí se ven claramente los restos de carbono sobre la síndone. Esto hay que recordar que no se puede limpiar con una profundidad que nos dé un tejido completamente puro de impurezas al 100%, en parte porque aquí vemos una imagen microscópica, en parte porque el tejido tiene una capa bioplástica de materia orgánica que cubre ambas partes. Y esto es imposible de quitar a día de hoy, por lo menos con los métodos que hay. Esta es la zona que se utilizó para realizar el análisis por carbono 14. Y una cosa que se le olvida siempre a quienes dicen que la sábana santa es del siglo XIII es precisamente el leer con detenimiento el informe de los expertos que hicieron esta datación. Y dice lo siguiente: la congruencia de resultados de los 3 laboratorios que hicieron la prueba del carbono 14 es únicamente del 5%. Es decir, reconoce que la muestra analizada, esta que hay aquí, está tan contaminada que la datación no es válida. Esto, por desgracia, no apareció en los medios de comunicación. Se quedaron únicamente con esa fecha. Pero se les olvidó decir, y esto es literal del informe, que la muestra analizada está tan contaminada que la datación no es válida. Sin embargo, el doctor Ray Rogers hizo una datación por vanilina y por lignina, que son 2 compuestos que aparecen en el lino, y observó que la lignina, que aumenta con la antigüedad, y la vanilina, que disminuye a paso de los siglos, comprobó, por medio de sus dataciones y de comparaciones previas de laboratorio, que la concordancia de estas proporciones de lignina y de vanilina en el tejido corresponderían a los de un paño de lino del siglo I. Una nueva datación el año pasado, en 2013, por el doctor Giulio Fanti, utilizó diferentes sistemas de datación de antigüedad de la síndone, que fueron 2 del tipo químico y 1 de tipo mecánico, pues determinaron que la datación de la síndone es del siglo I. Estos fueron los resultados. El análisis de infrarrojos FT data el tejido entre el 300 y el 400 antes de Cristo, el Raman entre el 200 y el 500 antes de Cristo y el mecánico en torno al año 400 después de Cristo. Haciendo un promedio, pues tendríamos el siglo I. Es decir, 2 informes nos están indicando que la sábana santa de Turín es del siglo I, es decir, concordaría con la época de Jesucristo. Y ya hemos visto que la datación del carbono 14 no vale debido a las cantidades de concentraciones de contaminación de la síndone. El doctor Max Frey
hizo una serie de recogidas de muestras de polen sobre el lienzo sindónico. Posteriormente el doctor Danin y el doctor Baruch hicieron una serie también de recogidas también de restos de polen. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues porque si suponemos que la sábana santa ha estado en la zona de Palestina, pues obviamente debe de tener polen de especies vegetales de la zona de Palestina. Si ha estado en Constantinopla, pues también debe de tener restos de polen de la zona de Constantinopla. Si ha estado en Francia, Turín, pues también. El doctor Baruch confirmó que en efecto las concentraciones de polen que habían de diferentes especies de plantas sobre el lienzo de la sábana santa no pueden tener relación por deposiciones de la acción del viento. El viento va moviendo el polen por todas partes. Las concentraciones que se encuentran por 400 centímetros cuadrados es entre 1 y 2 granos, mientras que la sábana santa tiene en 5 centímetros cuadrados entre 11 y 14 granos. Las especies vegetales que se encontraron concuerdan precisamente con plantas que florecieron en la época de marzo-abril, cuando se supone que fue crucificado Jesucristo, y son propias de la zona del Mediterráneo. Reconocerán ustedes este tipo de plantas que tenemos en la zona de Alicante. Pues bien, estos 7 tipos de especies vegetales, los pólenes, mejor dicho, de estos 7 tipos de especies vegetales aparecen en la síndone. Y la que más abunda es la margarita, el Chrysanthemum coronarium. Incluso unas investigaciones, aquí lo indica esta diapositiva, del doctor Sheberman en el año 83 muestra la aparición de la imagen de lo que aparentemente serían los pétalos y la corona de la margarita, del Chrysanthemum. Pues aparecerían por diferentes partes de la síndone. Aquí estarían señaladas justamente al lado del rostro sindónico. Se sigue manteniendo la tradición de llevar flores a nuestros fallecidos, ¿verdad? Tenemos aquí una planta curiosa que es propia de Jerusalén, es endémica, es decir, solamente existe en la zona de Jerusalén, que es el Zygophilium dumosum, y fue localizada por este botánico hebreo en esta zona, en este punto de la síndone. Aquí tenemos un área de acción tanto de la Gundelia tuneforti y del Zygolium dumosum. Únicamente estas dos plantas se dan aquí, en estas zonas, es decir, la zona de Constantinopla, en la cual ha estado, y por supuesto la zona de Jerusalén, donde se supone que se originó la impronta de la sábana santa. El periplo, pues ya lo hemos comentado, empezaría con la lectura de los evangelios. Ya hay, en la época de Agar, quinto rey de Edesa, ya está comentando, que reinó entre el año 13 y el 50, ya está comentando de una especie de tela doblada en la cual aparecía el rostro de Cristo. Ese mismo lienzo fue traspasándose de manos en manos y de lugar en lugar, en fechas como el 201, en 525 en la ciudad de Edesa, que fue descubierto aquí en este punto, 384. Curiosamente, en el año 384, del año 384 tenemos esta representación crística, muy similar también a la de la síndone. Hay un descubrimiento bastante reciente en un evangelio apócrifo, el evangelio de Pedro y en el evangelio de Nicodemo, y es esta cita que dice: mas el Señor, después de haber dado la sábana mortuoria al criado del sacerdote, se fue hacia Santiago y se le apareció. Es decir, que el evangelio de Pedro, que ha sido hallado con bastante hace poco, está diciéndote que en efecto la sábana mortuoria se entregó a alguien, porque a veces se comenta que
la ley judía hebraica, la ley de Moisés, impide que los restos de un fallecido entren en contacto con las personas. Pues sin embargo, aquí nos está indicando que no. El periplo de la síndone pues continuaría en el año 569, 943, etcétera. Hay un punto interesante en el manuscrito de Pray del año 1192, lo hemos comentado hace un rato, unas manchas, o mejor dicho, unas perforaciones producto de un incendio en forma de L, pues justamente aparecen reflejadas en el manuscrito, en el código de Pray del año 1192. Es decir, que el incendio se produjo como mínimo en esa fecha. Lo que está indicando de forma clara y tangible que en el año 1192 la síndone ya existía. Por lo tanto, otro dato a indicar a todos aquellos que dicen que la sábana santa es del siglo XII-XIII, debido a las dataciones del carbono 14, es otro punto a tener en cuenta para decirles, no señores, ustedes están errados. Estas son estas manchas que estamos, perdón, estas perforaciones por quemadura que estamos comentando. Continuamos con estas quemaduras, que son distintas a las del incendio de Chamberí del año 1532. Aquí tenemos una medalla de un peregrino del año 1350 que se observa la sábana santa. Son fechas que son muy cercanas a esa datación del carbono 14. Respecto a la cuestión de si la pintó Leonardo da Vinci, pues aparte de las pruebas que creo que se están quedando bien claras en esta conferencia, hay que comentar que nació en 1452 y falleció en 1519. Por lo tanto, Da Vinci podría haber llevado a cabo una reproducción de la sábana santa, pues vamos a suponer 20 años después. Obviamente, aquí ya tenemos en el año 1350, mucho antes del nacimiento de Da Vinci, un siglo antes, ya estaba plasmada en esta medalla. Y esto lo comento porque a veces se dicen tantos disparates, ¿no? Y al final muchas veces utilizamos a Da Vinci o a los templarios para que todo case. Y eso es un error. Y además mostrar una ignorancia muy grande, que por desgracia viene muchas veces de Estados Unidos, de donde el rigor histórico muchas veces adolece, ¿verdad?, de una peculiaridad clara. Tenemos un trozo de síndone que nos falta, con unas dimensiones de 30 por 8, y curiosamente en el año 1210, a causa de estas guerras que habían y que azotaban Europa, Balduino II necesitaba un dinero, tenía en propiedad a la síndone y vendió a Luis IX de Francia un trozo de sudario de Cristo de 8 por 30 centímetros de largo. Pues precisamente es el pedazo que nos falta aquí. Es decir, otro dato que nos está indicando que la síndone es muy anterior a la datación del carbono 14. Hay una cuestión relacionada con el obispo Pierre d'Axis de Troyes, que a causa de una extensión de la síndone en el año 1389 solicita al Papa Clemente VII que no se haga ningún tipo de ostentación o de ostensión, mejor dicho, de la síndone, porque es una burda falsificación. Y esto es algo que se ha tomado para echar en tierra la veracidad o la antigüedad de la síndone. Pues bueno, hay que recordar que lo que se ve es esto, mientras que lo que todo el mundo tenía en mente era esto. Claro, este señor, cuando ve por primera vez la síndone, observa esto y dice, señores, esto no puede ser el rostro de nuestro Señor Jesucristo, sino que es esto. Y entonces dijo que fue una burda falsificación. Este señor obviamente desconocía qué misterio envolvía y contenía la sábana santa, porque de haberlo sabido pues no hubiera dicho eso. Además, el individuo de la síndone aparece desnudo, en todas las iconografías pues aparece como mínimo con una especie de faldita o de taparrabo,
aparece de una forma muy demacrada y luego, como estoy indicando, el rostro no tiene nada que ver con lo que este señor estaba acostumbrado a ver. El periplo, lo hemos comentado, está certificado por las pruebas planinológicas. Lo hemos comentado antes, los puntos más significativos de sangre son todos estos. Este reguero de sangre que está fuera de lo que sería la zona antropométrica de la silueta del individuo, de la síndone, se presupone, según los forenses, que fue en el momento en el cual fue trasladado de forma horizontal. Hubo una decantación de sangre y quedó en este punto o en esta zona dispuesta de forma horizontal, esa especie de cinturón de sangre. Vistos con microscopio, los restos de sangre están claros. Es del tipo AB, común en el pueblo hebreo. Como hemos comentado antes, aparece la sangre de tipo AB en el sudario de Oviedo. Obviamente sangre humana. Y bueno, y hay una curiosidad respecto a diferentes eventos calificados por la Iglesia como milagrosos y la ciencia como no explicables, en los cuales una serie de hostias consagradas tuvieron una serie de características que se salen de toda lógica y de toda sapiencia de la ciencia. La hostia del anciano, pues en un momento dado, en el año 71, se hizo un análisis, pues el milagro llamado de la hostia del anciano dice que la hostia, hecha en pan, se convirtió en músculo cardíaco y tal y como pueden ustedes leer aquí, fue incluso analizada por la OMS, indica que es sangre del tipo AB, como la síndone y el sudario de Oviedo, y bueno, y se confirmó que era músculo cardíaco, pero un músculo cardíaco de un hombre ya más vital, es decir, vivo. La hostia de Florencia, pues también, la tenemos aquí, se hizo un análisis y era también del tipo AB. Obviamente los tipos de sangre son entre el siglo XIX y el siglo XX. Con anterioridad no había conocimientos de los tipos de sangre humana. Y luego pues en Santa María, en Buenos Aires, pues también hubo otro tipo de sangre, de hostia sangrante. En este caso yo desconozco cuáles fueron los análisis del grupo sanguíneo. Estos son filamentos de la sábana santa con claras manchas de sangre. El sudario de Oviedo, que lo hemos comentado antes, pues tiene unas disposiciones simétricas de manchas sanguíneas y de suero sanguíneo. Estos serían pegotes de sangre sacados de estos puntos del sudario de Oviedo. El doctor Villalaín, junto con otros compañeros del Centro Español de Sindonología, pues comenta que se encuentra sangre vital y postmortem. Y bueno, estimó en 1 hora el tiempo que se tardó tras la muerte del sujeto en envolver la cabeza con el sudario que hay en Oviedo. Y en el año 2007 se sacó ADN de estas muestras. Se encontraron 13 tipos de polen diferentes, muchos de ellos de Palestina. Hay una cantidad de contaminantes enormes. Los hematíes de sangre estaban muy bien conservados. Estos son originales del sudario de Oviedo. Si pudiésemos ver con realidad la sangre de Jesucristo, sería precisamente esta que tenemos aquí, estos hematíes, estos donus, estos toroides. Y bueno, y el sudario de Oviedo se dispuso sobre el sujeto que envolvió la síndone con esta disposición. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Bien, se presupone que Jesucristo, en el momento en que fallece, queda en esta posición, con la cabeza acostada o recostada sobre su hombro diestro.
Entonces, antes de descolgarlo de la cruz, se procedió a taparle el rostro, entre otras cosas para evitar que continuara manando suero sanguíneo de los orificios nasales, bucales, etc. Entonces se dispuso de esta manera. El lienzo que se usó se supone que era uno de los sudarium que usaban los hebreos en la zona y que todos conocen en la actualidad, que en la zona árabe aún se continúa llevando. Se quitaría de la cabeza y se dispondría el sudario que actualmente está en la catedral de Oviedo de esta forma. Lo llevaron hasta aquí. Al tener este bache no pudieron continuar, entonces al llegar aquí hicieron esto. Por eso se ven las manchas simétricas. La mancha que se produce aquí es la misma aquí que aquí. Y luego además una peculiaridad son esos punzamientos que se encuentran, pues justamente están aquí, en la zona del cuero cabelludo. ¿Para qué? Pues para sujetar la tela a lo que sería el cabello, se utilizaron algún tipo de pinchas y por supuesto hay que recordar que podría estar crucificado con la corona, es decir, teníamos esas dos opciones. Esto sería el sudario de Oviedo, que es el que hemos comentado y enseñado hace un rato. Bien, cuando se han hecho las similitudes antropométricas entre las manchas de sangre del sudario de Oviedo y la imagen recogida en la sábana santa, que ya hemos dicho que no es pintura, no es una mancha producto de una quemadura, etcétera, se observa que la disposición es prácticamente similar entre una y otra. Las concordancias llegan hasta un 80%. Incluso una de las marcas de sangre se repite tanto en el sudario de Oviedo como en la sábana santa. Sería esta. Lo que nos indica que el sudario de Oviedo estuvo sobre el rostro de la persona que fue envuelta con la sábana santa. Y de hecho, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, pues nos indica que su cabeza fue enrollado aparte de la sábana con un lienzo que cubría su cabeza. Se menciona el uso de mirra y aloe en la sepultura, cosa que se encuentra en el sudario de Oviedo. Y bueno, y se hizo una datación por carbono 14 y para mí fue otro error, dio del siglo VII. Fue otro error porque el sudario de Oviedo está obviamente muy contaminado también y por tanto los resultados van a ser disparatados. El forense Delfín Villalain indica que el individuo que fue envuelto con ese sudario estaba muerto y que la causa de la muerte fue un edema pulmonar agudo. Estos serían los esfuerzos que tendría que hacer el crucificado para respirar. Este sería el movimiento que haría a la hora de respirar, inspiración, expiración, y produjo una serie de movimientos en los regueros sanguíneos en ambos brazos y manos que se relacionan precisamente con los mismos aparecidos en la síndone. Estos serían las manchas de sangre de la zona de la planta del pie. Curiosamente, la síndone parece que tenga o que muestre que el individuo pues tenía un pie más largo que el otro. La Iglesia ortodoxa resulta que
sus cruces son de esta manera, ¿verdad? Y a veces se habrán preguntado ustedes, ¿y por qué este travesaño lo tiene en un ángulo distinto de este? Pues porque se pensaban, y aquí hay una representación, se pensaban que Jesucristo era patizombo, tenía un problema en los pies y tenía un pie defectuoso o tenía una pierna más corta de la otra. Y eso es debido a esa cuestión que aparece en la síndrome. Bien, esto sería un detalle de las manchas de sangre en las plantas. Y hay una peculiaridad, y es que faltan restos de sangre en algunos puntos de las plantas de los pies. Y se presupone que fue a causa del movimiento del cadáver a la hora de coger el cadáver, por la persona que lo cogió por los pies, pues le arrancó parte de esa sangre. Y serían justamente las zonas que tenemos aquí calvas, por decirlo de alguna forma coloquial. Esto sería el punto por el cual entraría el clavo por el empeine. Recordemos, el clavito, Volvemos a observar una disposición del clavo atravesando los pies. Las manchas de sangre en las muñecas. Con estas formas que ya hemos comentado, que los forenses indican que son provocadas por el movimiento del crucificado a la hora de respirar. Este sería el punto, lo hemos comentado antes, el punto por el cual fueron clavadas las muñecas al patíbulum, al madero, al travesaño horizontal. Y hemos comentado antes que produciría una contracción del dedo pulgar, por eso no aparece en la síndrome. Ahí estaría el famoso punto de Destot, que hay algunos autores que dicen que es un invento, que el hueco de Destot, Destot fue un cirujano francés del siglo XIX, pues dicen que no existe. Pues bueno, pues sí que existe. Es que a veces se escuchan por ahí una serie de disparates que uno no entiende muy bien el porqué, con qué tendenciosidad, ¿verdad? El punto por el cual fue atravesado. Continuaríamos con más manchas, con más detalles. La herida del costado. La tenemos en el lado diestro, nuestro, e izquierdo de la síndrome, pero como hemos dicho que tiene el efecto de la negatividad, está invertido, realmente la lanzada fue en el lado diestro. De forma que entró la lanza desde este punto, atravesando, llegando hasta el corazón. Esta es la marca peculiar de la sangre que quedó tras esa lanzada. Sería este el punto de penetración de la lanza, que corresponde entre unos 4 y 1 centímetro, justamente las dimensiones más o menos de un pilum tipo romano. Aquí se ve con claridad cómo entraría la lanza a través de las costillas, cómo rompería el ventrículo diestro, cómo emanaría una cantidad de suero sanguíneo y de sangre, ya no solo por la concentración de sangre que hay aquí en el corazón, sino porque obviamente atraviesa los pulmones, y hemos dicho que el doctor Villalain piensa que falleció por edema pulmonar agudo, lo que significa que además en el momento del fallecimiento, por decantación, las partes más espesas de la sangre vienen hasta lo que es el inferior, la parte inferior de los pulmones, mientras que el suelo queda por densidad más arriba. Esos serían diferentes tipos de pilum romanos. Esta es una de las más famosas, lanzas que se atribuyen en este caso al centurión o al legionario Longinus, que está en este caso en Viena.
Una de las esculturas que hizo el doctor Miñarro, lo hemos comentado antes, pues muestra con mucha claridad la lanzada en el costado diestro, las heridas en la cabeza, lo hemos comentado antes, también, la famosa mancha en épsilon. Estos son unas esculturas que hemos visto antes, que las hizo el doctor Miñarro, correspondiendo claramente con mucha fidelidad con la síndone. La famosa coleta o trenza, que aparece aquí claramente definida en la síndone. Era típico el cabello largo en aquella época. Se presupone que tendría esta disposición. Hemos comentado las heridas causadas sobre el cuero cabelludo debido a ese casco, ¿verdad? Se han contado entre 13 impactos frontales y 20 posteriores, si bien probablemente fuesen muchas más. Los latigazos en la parte frontal, hemos dicho que hay una zona, la zona cardíaca, que está libre, prácticamente libre de impactos, precisamente para prevenir el fallecimiento por parada cardíaca. Obviamente la parte de la espalda, la parte dorsal, es donde hubo mayor inciso de los latigazos, y es curioso ver cómo hay unos puntos que parece que van a la par, y hemos comentado que el flagellum romano terminaba en dos especies de pesitas de plomo que iban impactando sobre las superficies del reo. Aquí se ve también con bastante claridad. Estos son esas pesas que estamos comentando de plomo, que coincidirían exactamente con las manchas de sangre sobre la parte de la espalda de el individuo de la síndone. Más latigazos. Este sería el modo en que llevarían los patibulum hacia el Calvario. Esto también hay una disposición. Dice: la imagen sinónica muestra en la zona supraescapular erosiones e inflamación intensas en forma rectangular, todo este lado, lo que indica que sobre ahí se depositó el patibulum. Este es el doctor Villalain. Y bueno, esto me van a permitir que lea un poquito, y son las conclusiones que dio forense, el doctor Villalain, y comentó que la muerte del sujeto se produjo por edema pulmonar agudo, ya lo hemos comentado. El sujeto recibió una paliza previa a ser crucificado. En ambos casos las heridas coinciden con lo expresado en los evangelios canónicos y apócrifos. No se observa rotura ósea alguna. El cartílago de la nariz está con seguridad roto de un golpe procedente de la diestra, pero se supone que no es un hueso. Y esto lo comento porque se decía que el Mesías no podía sufrir ningún tipo de rotura ósea. Existe sangre vital, es decir, presente en el cuerpo antes de morir, y post-mortem, manada en forma de suero en muchas ocasiones, en la sábana santa y en el sudario de Oviedo. La sangre es venosa y arterial. O sea, vayan pensando ustedes, si alguien ha intentado hacer una reproducción o una falsificación del sudario, ¿qué datos tiene que ir teniendo? Vamos, datos que obviamente solamente hace un siglo no se conocían. Las heridas presentes en la síndone son incompatibles con la vida. Esto es una cuestión interesante porque hay algunos autores que indican que el individuo de la síndone estaba vivo cuando fue envuelto en la síndone, por eso resucitó. Sin embargo, el doctor Villalain dice que son incompatibles con la vida. La formación de la impronta sobre la síndone, en base al rigor mortis, se produjo entre 2 horas y media, 3 y 6 horas después de la muerte del sujeto. Y bueno, y como he comentado antes, él no entra en mayor detalle y dice de que esto quiere decir que habría alguna incongruencia pues entre la hora de la muerte y los famosos 3 días que dicen que resucitó Jesucristo tras su muerte. Luego hizo una serie de cuestiones muy curiosas, y es que, y esto lo voy a pasar muy rápido porque además las calidades de las imágenes no son buenas. El doctor Villalain dice que cuando estuvo observando e investigando la sábana santa, había momentos en los que
se le iba un poquito el santo al cielo, como se dice vulgarmente, y pensaba que no estaba delante de la síndone, de la sábana santa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que empezaba a observar partes del interior del cuerpo, en este caso las vértebras, y él se pensaba que estaba delante de una tomografía computerizada de un paciente, de un cadáver en este caso. Y entonces él llega a la conclusión que la sábana santa, o sea, no es que sea una imagen similar a un negativo fotográfico, dice, no, yo voy más allá. Es que esto tiene la similitud de una tomografía computerizada. En este caso se verían incluso las falanges. A mí es un dato que me impresionó bastante. Aquí él observaba con claridad la rótula, columna vertebral e incluso órganos blandos internos como el colon, riñones, hígado, pulmones, músculo cardíaco. Lo que hace reflexionar, ¿verdad? Es decir, la cuestión de la falsificación, la cuestión de recrear, la cuestión de juntarse unos señores que por muy sabios que sean, hace siglos, dicen vamos a crear un lienzo que muestre los signos de la pasión de Jesucristo, pues estamos viendo que es imposible. De hecho, a día de hoy nadie lo puede hacer. Ya estamos finalizando. Les quiero mostrar estas imágenes estupendas de Thierry Castells del año 2012, con una mejora impresionante con esa maquinaria VP8 que hemos comentado antes que NASA utilizó para investigar el relieve del suelo marciano. Vuelvo a insistir, si el sujeto de la síndone es Jesucristo, este era su aspecto. Ahí tendríamos el rostro. Esto sería la parte trasera, la espalda, los omoplatos, la cabellera, glúteos, gemelos, las plantas de los pies. Aquí tendríamos la cabeza, omoplatos, glúteos, pies. La famosa trenza o cabellera. Las diferenciaciones entre el año 78 y el año 2011-2012 pues son obvias, ¿verdad? Ha habido una mejora en el proceso tridimensional. Lo hemos comentado antes, esto sería el rostro del individuo de la síndone efectuado por el doctor Miñarro en escultura. Hace unos años apareció en la BBC inglesa el rostro de Jesucristo y decían que era este. Bueno, esto podemos decir que es el rostro de un palestino o un hebreo tipo de la zona en aquella época. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo hemos comentado antes, hay grupos semíticos que no tienen estas facciones, vamos a llamar, redondeadas en el rostro, sino que tienen facciones mucho más alargadas, más caucásicas. Y esto lo estoy comentando aquí, es muy típico en diferentes grupos semíticos y camíticos, lo que quiere decir que este individuo tendría que proceder de alguno de esos troncos genéticos, ya fuera semítico o camítico. El rostro, lo hemos comentado antes, y la imagen que les he dicho antes, ¿verdad? Esa imagen serena de una persona que ha sufrido, pero sin embargo mantiene la dignidad. Y creo que es algo que nos debe de hacer reflexionar a todos, porque si bien, como he comentado, esta no es una explicación religiosa ni es una aproximación de fe, pero bueno, todo creo que nos debe de ahondar en nuestra ética del día a día
Esta es una representación posible basada en el rostro de la síndrome de cómo sería Jesucristo a la edad de 12 años. Y bueno, ya para terminar, una conclusión: no es una pintura, la imagen no se produjo por contacto ni reacción química o térmica, la sangre es humana, existe vital y post-mortem, es del tipo AB, típica del pueblo hebreo. El polen de las plantas y de las especies vegetales corresponden a los lugares por los cuales ha estado peregrinando. La imagen contiene información tridimensional, es decir, de proyección ortogonal, cosa que no ocurre en ninguna fotografía, en ningún cuadro. Muestra todas las huellas de castigo y tortura a la que fue sometido y que aparecen en los evangelios. Y bueno, y según el bueno de Bruno Barberis, que es el presidente del Centro de Sindonología Internacional, dice: de 200.000 millones de crucificados, solo uno tendría las mismas características comunes entre el Jesucristo evangélico y el sujeto de la sábana santa. Y les he dicho que tenía una pequeña sorpresita, y es la siguiente. Esta es una reproducción a escala real del negativo de la sábana santa, que a mí me gusta mostrarles a mis escuchantes como recompensa al torro que les he soltado durante un buen rato. Esto obviamente sería la síndrome cuando es fotografiada y observamos el negativo, o cuando ahora con las operaciones informáticas invertimos la imagen. A ver que me sitúe. Aquí tenemos el rostro y aquí tenemos la parte trasera del cráneo. A que gana así mucho. Pues yo quería darles las gracias por atender y por escuchar esta humilde aproximación a la historiografía de la síndrome. Gracias.